empezamos. Vamos a tirar adelante. Bueno, hoy vamos a realizar una charla sobre vivienda, desahucios y maneras de afrontarlos. Y bueno, es un orgullo para nosotros el tener la capacidad de poder llevar esto a cabo, de llevar un ciclo de charlas realizadas por gente del área joven, gente joven, pero a la vez preparada. Y más sobre esta temática que vamos a tratar. Una temática que está de rabiosa actualidad, una temática que afecta a una multitud increíble de españoles, a una multitud de vecinos, de amigos, y que, bueno, en Izquierda Unida creemos que es algo que se debe atajar, que todo el mundo tiene derecho a tener un techo, que todo el mundo tiene derecho a una casa, a vivir con su familia ahí, y bueno, por lo tanto creemos que los desahucios es algo que hay que eliminar y hacer una nueva legislación para ello, tanto a nivel regional como nacional. Y nada, voy a pasaros con mi compañero. Es un orgullo presentarlo porque lo conozco de toda la vida, así que bueno, desde los 3 años. Es Adrián Mateo Zoroa, para quien no lo conozca. Es trabajador social, está haciendo un máster sobre técnicas de participación en servicios públicos y políticas sociales. Bueno, más o menos, en Salamanca. Es activista y miembro del comité psicosocial de estos desahucios allí. Así que nada, os dejo con él. Bueno, muchas gracias a toda la gente que haya venido. También me hubiera gustado que hubiera venido gente que esté sufriendo la problemática en sus carnes para poder haber servido de modelo. Pero bueno, agradecido igualmente a todas las personas que estéis aquí. Me vais a permitir que me levante porque no me va mucho estar sentado y todo este tema. Es el becario. Y bueno, la charla se divide en 3 partes. La primera hablaré sobre la vivienda, qué significa la vivienda tanto para una persona como para una familia. La segunda tratará sobre el desahucio, cómo afecta el proceso de desahucio tanto a la persona como al conjunto familiar, al núcleo de convivencia que tienen que vivir en un nuevo espacio. Y por último hablaré de alternativas de afrontamiento ante la problemática de la vivienda en España. Pasaré a comentar algunos datos primero para ver la viabilidad de estas posibles alternativas. Para ello me he centrado en un estudio que hice de vivienda en Málaga y lo pasaré a comentar. Bueno, la vivienda es una característica universal de la especie humana. Desde la prehistoria, los primeros hombres vivían en cuevas, era su vivienda, por lo que vivienda y humanidad van inherentes. Se convierte, por lo tanto, la vivienda en un factor tanto como de integración como de exclusión social. Estar privado de vivienda es estar al borde, a un paso de la exclusión social, y por lo tanto la vivienda es el espacio principal en el que se dan las interacciones familiares. Una familia crece, aprende, nutre y se desarrolla dentro de una vivienda. Con unas características inadecuadas pasará factura a todos los miembros de la familia. Por lo tanto, tener una vivienda significa tener gran parte de las necesidades básicas cubiertas. Es así como el espacio que forma la vivienda condiciona la totalidad de vida de las personas y además es clave en el proceso de integración social, en el que una persona aprende a interactuar en toda la sociedad en la que vive a través de sus iguales. Con una disfunción en este bien acarreará serias problemáticas de, como podemos ver en la tele, de drogadicción, delincuencia y todas las historias que nos cuentan. Si una persona no tiene una vivienda digna, muy probablemente acaben estas historias. Es así como podemos ver que la vivienda aporta a la familia bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, integración social, y es una forma en la que se materializan los derechos de las personas, lo que nos permite crear una condición de dignidad humana.
familia, una persona, cuando entra en un espacio que podemos llamar vivienda, a través de la interacción en él, lo convierte en su hogar, dándole vida, dándole su identidad. Cuando tú entras a la casa de alguien, ves su identidad, ves lo que es esa familia, lo que es esa persona, por lo tanto se crea un sentimiento de pertenencia de la persona con su hogar, con la estructura que lo resguarda de todos los males ajenos, de todos los peligros ajenos. Es así como dentro de la vivienda se da el inicio del proceso de socialización primaria de los menores, en el que los niños empiezan a descubrir el mundo en el que viven, su territorio, su hábitat, empiezan a tener relaciones, y la vivienda es el espacio en el que se dan la mayoría de ellos. De no contar con una estabilidad en la vivienda, el niño siempre tendrá una desconexión con la realidad de su mundo, lo que acarreará graves consecuencias en su futuro. Así es como en una vivienda las personas desarrollamos nuestra madurez, nuestra identidad personal y vamos dando forma a nuestro pensamiento, a quiénes somos y qué queremos ser. La exclusión en vivienda significa que una persona está privada de vivienda o se encuentra en condiciones inadecuadas. Por ejemplo, aquí voy a poner 3 ejemplos de exclusión en vivienda que he vivenciado yo a lo largo de distintas historias en las que he estado. Por ejemplo, lo que era en Alicante, una nave como la de la cerámica Collado que tenemos ahí arriba. Bueno, pues ahí yo entré y digamos que de la primera fila hasta la pared estaba lleno de basura, de mierda, de ratas, o sea, condiciones inhumanas. Y justo de esa línea hacia atrás se encontraba como un salón de un hogar cualquiera que podemos tener nosotros, con las condiciones de que eran sofás sacados de la basura, mesas sacados de la basura, pero bueno, o sea, yo entré allí y vi como una estructura familiar. Es cierto que allí vivían 6 o 7 familias del noreste de Europa, y allí estaban sin que desde ninguna institución ni desde ningún movimiento se acercaran a ellos a ver qué le ocurría. Yo os digo, o sea, creo que eran 6 o 7 familias, desde gente de 25 años hasta gente mayor, o sea, unos 60 años o así. Ellos tenían la estructura que es como su vivienda, estaban resguardados de la lluvia y demás, pero creo que estaban alejados de la ciudad, estaban invisibilizados y hubo unas condiciones inadecuadas que les llevaban a la exclusión en vivienda. La exclusión en vivienda, estas historias no pasan solo en los inmigrantes pobres, porque claro, o sea, el inmigrante rico no tiene ese problema, desde por sí no es inmigrante. También trabajé con una familia española, una madre y sus 2 hijas, que venían de una historia de maltrato familiar, en la que el padre, bueno, no lo he dicho, si alguien quiere cortarme para hacerme alguna pregunta, ningún problema, que a lo mejor algunas cosas son un poco técnicas. Bueno, lo que estaba, que era una familia que vivía en la montaña, vivían la madre y un chaval de 18 años y una chavala de 16, y vivían entre 5 maderas, o sea, 4 paredes y un techo. Estamos hablando ya de familias españolas, no es que simplemente a los inmigrantes se les deje de lado, sino que a la misma raza española también se pasa de ellos. Y nada, o sea, estas personas estuvieron contando luego con la ayuda de Cáritas y demás, porque se lo encontraron de casualidad buscando chatarra. También tenían un techo en el que resguardarse, pero evidentemente, aun siendo españoles, estaban en exclusión en vivienda. Y algo mucho más fácil que podemos ver en el día a día de seguro algún conocido nuestro es el simple hecho de en estos fríos inviernos, y yo ahora mismo estoy en Salamanca, que lo estoy viviendo de cerca, no tener luz, no tener dinero para poder pagar la calefacción o no poder pagar la luz con el que calentar a tu familia, con el que tener un mínimo de vida digna, también es exclusión en vivienda. Entonces, yo creo que ahora mismo en nuestro país, seguro que todo el mundo que está aquí conoce a personas que están viviendo este tipo de exclusión, lo que les hace estar un paso de la marginación social y de la exclusión social.
En muchos de estos hogares, sus sustentadores principales son parados o jubilados y también mujeres que forman familias monoparentales, bueno, monomarentales en este caso. Y así como podemos ver que las dos áreas que acercan a una persona más a la exclusión social es la vivienda y el trabajo. Tanto la pérdida de la vivienda como la pérdida del trabajo son los dos factores que más acercan a una persona a estar en superar la línea de la marginación social. En el acceso a la vivienda hoy en día es mucho más importante las condiciones macroeconómicas y del mercado de vivienda que los factores personales de una persona, de cualquier persona. Es decir, o sea, que mis capacidades personales de cómo afronto distintas problemáticas o cómo me desenvuelvo tienen menos importancia que el precio de la vivienda desorbitado en este país, etc., esto que ya sabéis todo el mundo. En España nos hemos encontrado con que ha predominado una cultura de la propiedad fomentada por los diferentes gobiernos que hemos tenido desde que murió el dictador hasta ahora, a través de regulaciones fiscales, distintos tipos de ventajas que se daban a la compra de propiedad, distintos términos de favor que se daban cuando intentabas acceder a un crédito. Además, a través de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, siempre o sea, cualquiera habremos oído, pues cómprate un piso, mejor que tener el dinero en el banco, el alquiler es una tontería porque estás tirando el dinero, mejor pagar tu hipoteca de 200 euros al mes y eso ya va a ser tuyo dentro de 25 años. O sea, se ha fomentado que las personas hagamos proyectos de vida de aquí a 25 años, cuando realmente ninguno sabe de dónde va a estar el año que viene. Eso ha predominado eso ha fomentado que se diera una evolución del bien vivienda, desde el espacio-hogar, como he comentado anteriormente, por ejemplo, desde la prehistoria en la cueva, en la que la familia se recordaba, eso era el espacio, era el hogar de la familia, a un bien de inversión, en el que muchas personas invertían por la subida del precio de la vivienda en los últimos años, bueno, ahora ya no, pero en los años de gobierno de Aznar y de Zapatero, lo más rentable era invertir en vivienda. O sea, la vivienda dejó de ser un bien básico que satisfacía un satisfactor que satisfacía una necesidad básica a un sitio en el que meter tu dinero y que fuera engordando. En este momento que nos encontramos la vivienda como un bien lastre, en el que, por ejemplo, una persona que no puede pagar su hipoteca está agarrado a su vivienda, no puede librarse de ella. Además, muchas personas que han venido a trabajar aquí de otros países y se han encontrado con la pérdida de trabajo por adquirir la vivienda en propiedad, se ven estancados y no pueden moverse geográficamente para buscar otro tipo de trabajo. En la demanda de vivienda, en cuanto a que las personas quieren acceder a este bien básico, vemos que las familias han dado en los últimos 20 o 30 años una serie de cambios demográficos y sociales. Cambios demográficos como descenso de la mortalidad, descenso de la natalidad, cambios sociales como predominio de uniones de hecho ante predominio de matrimonios, aumento de las separaciones y divorcios, una mayor importancia del papel de la mujer dentro de la sociedad. Todos estos cambios demográficos y sociales afectan a la demanda de vivienda, ya que con todo lo que he comentado hace que haya una pluralidad de hogares. Desde que antes, hace 40 o 50 años, existían, pero no eran, podemos decir, casi mayoritarios. O sea, hace 50 años familias monomarentales o monoparentales había muy pocas. A día de hoy conocemos mil historias de padres separados que viven con sus hijos y que tienen un hijo, una familia que tenga un hijo, y el hijo se quede con el padre y la madre tiene que ir a vivir a una vivienda para ella, o es que hay un montón de pluralidad, cualquiera que se os ocurra, vale. Entonces nos encontramos que lo que da el mercado a la familia no es, o
sea, a los ciudadanos no es lo que la ciudadanía necesita, ya que se necesita igual que hay una pluralidad de situaciones, se necesita una pluralidad de hogares que dé satisfacción a las necesidades de las personas. Además, en España nos encontramos con un problema de emancipación juvenil. El tema de acceder a la vivienda es evidentemente económico. En España hay creo que hay un 50 y algo por ciento de desempleo juvenil, que no estoy seguro. Evidentemente, si la gente joven no tiene trabajo, o el trabajo que tiene es un trabajo de mierda, no puede tener un trabajo adecuado y digno con el que poder sentirse realizado, no puede emanciparse de su casa. Lo que conlleva un conflicto familiar, porque las personas pasan por distintos ciclos de vida en el que a través de nuestro camino en la vida, pues somos de una manera o somos de otra dependiendo de las edades en las que estemos. O sea, el simple hecho de, por ejemplo, cuando algunos de nosotros hemos ido a la universidad, contamos con una independencia que luego cuando llegamos otra vez a nuestras casas, o sea, por ejemplo, la tontería de que ¿a dónde vas? ¿A dónde vienes? Esas preguntas que no tienes que responder cuando tú estás en tu casa solo, ya crean un conflicto, pequeñas tensiones que pueden ir agravándose poco a poco dependiendo del nexo familiar que exista dentro del hogar. Es por todo ello que vemos como el mercado, esto que tanto nos cuentan, favorece el acceso a la vivienda de las personas en una situación económica y laboral acomodada. Que, bueno, conseguir un poco a la calle y abrir los ojos puede que sea menos de la mitad de la población española en este momento. Es así también como pasamos a ver que la vivienda está defendida por una serie de derechos legislativos que a día de hoy están en papel, evidentemente, es papel mojado. Desde el párrafo 1 del artículo 25 de los derechos humanos deja claro que todas las personas y familias tienen derecho a una vivienda digna, así como el artículo 47 de la Constitución y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y muchos más desde nivel internacional, incluso a nivel local, que tienen los distintos ayuntamientos, que dejan claro que las personas tienen ese derecho a una vivienda digna y adecuada, y que en algún caso serían los poderes del ayuntamiento, legislativos y demás los que deberían proporcionar esta vivienda, cosa que evidentemente no se hace. Además, en 2013 o 2012 el Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Superior, no me acuerdo cómo se llama, el Tribunal de Estrasburgo, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia Internacional dictaminó que la ley de desahucios de España era ilegal, que estaba en contra de los derechos humanos y que debían de paralizarse todos los desahucios. Bueno, esto evidentemente no se ha llevado a cabo, y lo que se ha hecho es hacer un código de buenas prácticas en el que, dependiendo de las circunstancias familiares de una persona o familia, si tienes problemas para pagar tu hipoteca, pueden darte la dación en pago o otro tipo de negociaciones. Pero bueno, o sea, yo estoy en esto de sociedad en la banca y os puedo decir que el código de buenas prácticas, o sea, es una cosa irreal. O sea, si tienes 8 hijos y historias que no suelen tener la gran mayoría de las familias, es la única forma en la que la ley te ampara. O sea, es algo irreal para lo que es nuestra sociedad. Es así como hay un gran número de desahucios proporcionado, o sea, favorecido y promovido porque en España contamos con una tasa del paro, que lo miré hace 2 semanas o 3, de un 23,6% de paro. Desde el 2007 se han destruido 3,3 millones de puestos de trabajo, por lo que la gran mayoría de personas y familias vivencian una situación de imposibilidad de acceder a una vivienda nueva o mantener la que tenían, y estaban pagando. Yo he visto hipotecas de hasta 800 euros, evidentemente. También tiene la culpa la persona que firma esta hipoteca de una hipoteca de 800 euros y no tiene la capacidad de una mirada futura, de creer que todo va a ir bien, pero bueno,
Esto también está promovido culturalmente, como el tema de comprar vivienda en vez de alquilarla, pero nos daría para otra charla. O sea, el tema de las personas de cómo han firmado esas hipotecas. Bueno, en el primer semestre del 2014, que son los últimos datos con los que contamos, hubo una subida de un 17% de desahucios, en el que se desahuciaron un total de 1.218 viviendas. Y además en España es un hecho muy, muy curioso, que a la vez que se desahucian a personas y hay gente viviendo en la calle o gente viviendo en hogares de 3 generaciones, es decir, abuelos, padres e hijos, contamos con un total de 3,4 millones de viviendas vacías, de las cuales 60.391 son propiedad de las entidades bancarias, o sea, de los bancos. Un 41% más que tenía en 2013. Y este dato va a ir creciendo, o sea, si lo miramos dentro de 6 meses, habrá más de 64.000. Aunque en la tele, en cualquier historia te digan que esto baja, que los bancos no tienen propiedades, o sea, mirar todas las inmobiliarias que han surgido últimamente de bancos, que se han cerrado las inmobiliarias de calle y han salido las de los bancos como una forma más de hacer negocio. ¿Qué provoca en la familia un desahucio? Bueno, pues si una familia tiene la suerte de contar con abuelos que tienen una vivienda propia, que no la han ofrecido como aval de la suya propia y también se le han quitado, se producen reunificaciones familiares en las que conviven hasta 3 generaciones y ya no tiene por qué ser solo abuelos, hijos y nietos, sino puede haber también tíos, otros tipos de miembros de la familia, con lo que nos encontramos con hogares multigeneracionales. Y es así como, evidentemente, cada familia tiene que estar en su hogar, no puede haber, para que haya un desarrollo normalizado de las personas, que cada uno encuentre su camino, tienen que estar los núcleos de convivencia separados por generaciones. De no ser así, de provocarse hogares multigeneracionales, que es lo que se está ocurriendo en España en estos tiempos, se empiezan a producir discrepancias familiares dentro del núcleo de convivencia familiar. Es así como, por ejemplo, yo trabajé con una familia que la abuela, en la tercera edad, cuando llegas a la tercera edad, lo que dignifica mayormente tu vida a día de hoy, que no lo juzgo, sino simplemente lo explico, es el disfrute de su tiempo libre. Por ejemplo, a esta mujer lo que le pasaba es que le encantaba ir a flamenco, ir a clases de flamenco, y claro, cuando su familia tuvo que agruparse en su hogar, parte de ese dinero que destinaba a su tiempo libre tuvo que pasarlo a darle de comer a sus nietos. Entonces, este proceso provoca que se den rupturas de rutinas de las personas, sobre todo mayores, que de llevar unos horarios tienen que adaptarse a los horarios de los menores, muy trambóticos y un poco bastante distintos de los suyos. Además, su economía se ve afectada, como he comentado en el caso este de la mujer, que dejó de hacer lo que a ella le gustaba para darle de comer a su familia. Y además, las personas mayores son testigos directos del hundimiento de la sociedad que ellos y ellas mismas fueron construyendo a base de trabajo, porque ningún partido político, ni ningún gobernante, ni nadie ha hecho que podamos estar ahora mismo aquí y yo estar hablando. Solo ha hecho la gente trabajadora, nuestros abuelos y nuestros padres, y la gente que murió antes por defender lo que nuestros familiares construyeron. Es así como la reagrupación familiar se vive como un drama dentro de la estructura familiar. ¿Os parece que hagamos un descanso, que café y tal? Así retomáis, cogéis torta de llanda para que no nos sobre, ¿vale? y seguimos ahora, ¿vale? 5 minuticos rápidos. Una pregunta. Sí. Hay datos de las viviendas que están en propiedad de bancos. Sí.
pero hay datos de las viviendas que están en propiedad de la Iglesia, Venga, que a diferencia de los bancos ni siquiera pagan IBI ni pagan absolutamente nada, y sus propiedades parece que están camufladas. Pues no lo sé, imagino que sí que habrá. Yo no los he tocado. Pero... Después de las últimas noticias que han salido de las monjas que tenían el dinero en Suiza, del arzobispo que se ha ido a vivir a una casa de 300 y pico metros cuadrados en pleno centro de Madrid, que vale no sé cuántos millones de euros la casa. La Iglesia tiene una cantidad de propiedades, independientemente de los lugares de culto, porque son casas y locales, es una de las mayores propietarias en España. Y a diferencia de los bancos, están exentas de cualquier tipo de pago y de impuestos. El tema, o sea, lo he comentado, o sea, hay ahora mismo en España 3,4 millones de viviendas vacías, 61.000 o así más o menos son de los bancos, entonces, o sea, ese porcentaje de la Iglesia no sé cuánto es, pero también está dentro de esas viviendas vacías. Lo que ocurre en estas situaciones es que cuando las viviendas vacías de los bancos son viviendas desahuciadas. Es decir, una familia le conviene volver a su casa de la que ha sido desahuciada que no una casa que tenga la Iglesia, X o Y, porque no es su casa. Una familia tiene ese sentimiento de pertenencia de que ha creado su hogar. Entonces ese hogar se lo ha arrebatado la banca. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en España. La Iglesia no arrebata, a lo mejor ha arrebatado algunas, ¿sabes? No lo sé. Pero mayoritariamente son las casas que tienen los bancos son de personas que han desahuciado. Entonces, las primeras casas que habría que tocar son a las personas, o sea, las que nos han quitado a nosotros. Luego ya cuando se recuperen las casas de las personas, en mi opinión, cuando se recuperen las casas de las personas a las que se las han arrebatado y robado, pues ya veremos, dependiendo de las necesidades que hay en la población, para dónde tiramos. Pero las primeras, por el simple hecho de ser los hogares de las personas que ya ven como su identidad, son las de los bancos. Bueno, a mí me quito una casa de banco, o sea, yo pido de los desahuciados, y no solamente el dinero que tenía pagado lo perdí, sino que encima me quedó una deuda. Sí. Porque te quitas en casa indeterminado, pero no puedes pagar. Todavía me queda una deuda bastante importante por Eso no se puede... Es lo que está pasando, bueno, en el mar de la familia. Y ahora está un poco más, bueno, ahora por el tema de las plataformas pero entonces puedes poner una denuncia por anticonstitucional, ya que la Constitución tiene un punto clarísimo de que todos tenemos derecho a la vivienda. Un desahucio no es anticonstitucional. La Constitución lo que indica es que tienes derecho a vivienda digna, pero que tiene que ser promovida por los organismos públicos. Es decir, que por ejemplo, en Almansa, en este caso, el Ayuntamiento de Almansa, que es un organismo público, es el que debe promover que tú tengas derecho a la vivienda digna. Entonces, hay un vacío legal. El tema de denunciarlo, pues a lo mejor te lo puede decir mejor mi amigo Domingo, que él está estudiando Derecho, porque yo el tema de denunciar un desahucio por inconstitucional. No se puede porque, mira, la Constitución se divide en diversos capítulos. Y hay una parte que es la segunda parte de la Constitución, que es la que se refiere a los derechos fundamentales, que son los que se pueden recurrir en amparo. Entonces, el derecho a la vivienda está en el artículo 3, que es de las obligaciones que tiene la administración hacia la ciudadanía. Y eso no es recurrible en amparo. Está la educación, está la sanidad, está la vivienda. Entonces no es recurrible en amparo. ¿Qué es lo que dice mucha gente, muchos teóricos sobre este tema? Pues elevar el derecho a la vivienda a un derecho de amparo. O no un derecho de amparo, porque los derechos fundamentales es el no hacer de la... Esto es muy difícil de explicar. El no hacer de la administración. El no hacer, es decir, no te pueden quitar el derecho a la dignidad, no te pueden quitar el derecho a la vida, no te pueden quitar ciertos derechos, ¿no? Pero el derecho a hacer, elevar una especie de categoría para poder recurrirse al amparo, para poder haber una especie de figura que pueda recurrir la vulnerabilidad de ese derecho. Más o menos. O sea, me tiene derecho, pero no tiene derecho. Realmente no es un derecho
El Exactamente. derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. No es un derecho Pero fundamental. el derecho a la Por vivienda, desgracia. el derecho a la dignidad. A ver, se puede recurrir Derecho fundamental. derecho a la dignidad, derecho a la vida, derecho... A la vivienda. Vale, sí, pero bueno. Pero sí, Es a más un ver, principio como es, Que si tú estás- se puede judicializar contra la El tema es que si tú estás en la calle, una persona que vive en la calle no puede ir al juzgado y decir voy a denunciar que no se está cumpliendo la Constitución conmigo. Porque es un derecho que tienen que promover las instituciones y los organismos públicos. Pero ¿y no puede denunciar al ayuntamiento en este caso? Puede ser una vivienda pública, ponerte lista de espera, ¿no? Como están haciendo en muchos casos. Bueno, eso lo comentaré ahora después, pero eso es, Sí, o sea, sí. supuestamente Pasamos a eso. el tema burocrático es llegar Sí, vamos a la lista de vivienda. Perdón, Kevin. Nada, que me gustaría dejar claro que el impedir los desahucios no es una cosa que sea difícil o que sea una cosa utópica. Es que es muy sencillo, es cuestión de voluntad política. Que alguien esté en el gobierno y diga, voy a prohibir los desahucios, así de simple. Blindar ese derecho, aprobarlo y punto. O sea, es que no es tan difícil. A su decreto. No Si os es algo que parece- sea utópico. Si os parece, Seguimos. continuamos, acabamos la exposición de Adrián y cuando acabe pues comentamos un debate sobre el tema, ¿vale? Bueno, retomo el tema del que iba, que estaba hablando de las consecuencias psicosociales que tiene un desahucio en una familia o personas. Y nada, estaba comentando que la readaptación familiar, cuando una familia desahuciada tiene que ir a vivir con los abuelos, o sea, también me he encontrado muchos casos de personas mayores que han tenido que sacarlas de la residencia para vivir de la pensión. Además, cuando tenían claro los cuidados que estaban dando en la residencia, el cuerpo de la persona ya estaba adaptado a esos cuidados, tiene que proporcionar a la familia, y en la familia que suele pasar que el que proporciona los cuidados es la mujer, por lo que se sigue fomentando y alargando el machismo dentro de nuestra sociedad. Sí, la sociedad patriarcal y patriarcado, pero eso también lo comentaré ahora. Bueno, entonces se produce un desequilibrio dentro del sistema familiar cuando se dan hogares multigeneracionales, hogares recompuestos. Además, podemos encontrar que dentro de estos hogares se da una confusión de roles. Las personas que han sido desahuciadas se sienten como fracasadas en su vida, puesto que en la sociedad en la que vivimos, tener vivienda y tener trabajo son sinónimos de éxito y de triunfo. Tontería, pero la sociedad en la que se vive se fomenta este tipo de cosas. En la confusión de los roles, lo que está comentando es que o sea, este sentimiento de derrota y de perdedores que suelen tener los padres hace que muchos abuelos ejerzan el rol de padres con sus nietos dentro del hogar. Cuando los abuelos tienen un papel en el sistema familiar que básicamente se puede resumir en dar cariño a sus nietos. Los padres tienen que poner normas, tienen que tener parte buena y parte mala. Los abuelos son los que tienen que tener parte buena, porque ellos ya han sido padres. Ya les ha tocado esa parte dura. Entonces se suele producir una confusión de roles que acarreará en carencias emocionales de estos menores conforme vaya pasando el tiempo y las relaciones de los padres con los hijos no sean lo desarrolladas o lo suficientemente desarrolladas y fuertes que tendrían que ser. Además, bueno, una persona, cuando comentaba antes, cuando pierde su casa, pierde parte de su identidad familiar porque su casa no es una casa, no es un espacio, es su hogar. Es lo que ella ha conseguido en su proceso de vida. Como he comentado, sí, se da un deterioro de relaciones familiares en el que se produce un aislamiento social de la familia por vergüenza de haber sido desahuciada y visiones irracionales de la realidad. Hay personas que creen que al ser desahuciadas ya todo su mundo va a ir cuesta abajo. Y ven cosas, o sea, muy de película americana. En cuanto a la persona como individuo, se produce un hecho social total, engloba la totalidad de su vida porque, como he comentado al principio, la vivienda es básica para la vida de cualquier persona. Personas que han sufrido desahucios encontramos que presentan peor salud que personas que no las han sufrido y
haber una presencia de enfermedad crónica o cardiovascular. Además se producen trastornos mentales como o sea, que derivan en insomnio, en ansiedad, depresiones, y además, o sea, se produce en la familia asociada se produce un estrés postraumático que, en comparación con personas que han sufrido abusos sexuales, hay un baremo de puntuación, y las personas que han sufrido un desahucio, su nivel de estrés postraumático suele estar entre más de, si es del 1 al 10, más de 8, y las personas que han sufrido un abuso sexual, que ya es una cosa muy jodida, se quedan en 6,5 o 7, pero por debajo de los valores de las personas que han sufrido un desahucio, para que os hagáis una idea de lo que supone en una familia o persona sufrirlo. Además, al ser desahuciadas, muchas personas, bueno, o incluso antes de serlo, se pasan al mundo de los medicamentos tranquilizantes y antidepresivos, y España en este momento, después de Estados Unidos, a mi parecer el peor país del mundo, es el segundo país en consumo de medicamentos de antidepresivos y tranquilizantes, para que os hagáis una idea de lo drogada que está la sociedad en la que vivimos y nos movemos. Un desahucio se produce un colapso en la persona, las acciones habituales o rutinarias de irte a tomar un café con los amigos, ya te sientes como avergonzado de tu situación, ya dejas de ser tú misma o tú mismo, se ven como personas diferentes por este hecho en el que se derrumba su mundo, y además disminuye su autonomía, ya que han perdido lo que habían estado luchando toda su vida, que era una vivienda, y ya se sienten que no son capaces de afrontar ningún reto nuevo en su vida. Se produce un sentimiento de vergüenza dentro de la familia, que es muy importante, que lleva a distintos tipos de violencias estatales y legislativas, a través de las leyes que favorecen tema de bancos o particulares ante las familias sin recursos económicos, violencias en los empleados bancarios y en el trato de las personas. O sea, yo en Salamanca, por ejemplo, antes de llegar a la plataforma, a todas las personas les suelen a lo mejor llamar 8 veces al día, amenazándoles desde el banco de que les van a echar de la casa, y o sea, esto no son películas, esto es la verdad. Es lo que ocurre en el trato de la banca con la persona. Además, cuando una persona va a iniciar su proceso con el banco, los empleados los tratan como mierda, o sea, como si fueran basura. Se producen violencias en los jueces, que no son, digamos que no imparten justicia en cuanto al poder que tiene una familia con el poder que tiene un banco. El juez es el encargado de interpretar las leyes y debe de primar el derecho del desfavorecido, cosa que no ocurre. Además, se producen violencias en los servicios sociales. Cuando la gente va a pedir ayuda a los servicios sociales, se encuentran con muchos trabajadores sociales y otros profesionales, les ofrecen como ayuda quitarles a sus hijos para llevarlos a centros de menores. Claro, lo que produce un colapso en la persona, que su única ayuda es que le quiten a sus hijos. Que eso lo comentaré ahora después en una entrevista que hizo una chica, para que veáis que esto pasa, que los trabajadores sociales en cualquier municipio en el que hay un gran número de socios y familias en exclusión social, los trabajadores sociales, y hablo porque yo soy trabajador social, hacen una mierda de trabajo. Yo no sé si yo personalmente lo haría mejor o peor, porque no lo he visto, pero ellos hacen mal su trabajo. Eso creo que lo tengamos todos muy claro. Violencia de verte al borde de la exclusión social, violencia de decirte la semana que viene voy a ser yo el que esté a la puerta de Mercadona pidiendo. O sea, ese miedo, todo esto que te surge, conlleva un proceso de victimización en el que la persona presenta su historia tanto a diferentes entidades caritativas como Cáritas, Cruz Roja, o cuando van incluso al banco, como en una situación de inferioridad con la persona que tiene enfrente, contando su historia para producir un sentimiento de pena que ante
la persona que se encuentra en una situación de superioridad haga que le den esa ayuda que se necesita. Por lo tanto, en España, en el tema de la vivienda, como en tantos otros, no se produce, no hay justicia. En cuanto a la parte última de la charla, que es alternativas de afrontamiento, yo estudié el tema de corralas de vecinas, sobre todo me centré en una de Málaga, que se llama la Corrala Malasaña, en la que las personas, el sentimiento de vergüenza y de victimización que venía sufriendo, lo que he comentado, de ir a contar tu historia, o sea, casi de rodillas y con la cabeza baja, hacia un ente superior, que es el que te puede ayudar, que es un paternalismo espectacular que ellas han convertido a través de acción social conjunta y de crear redes en un empoderamiento individual y colectivo. Y bueno, quiero introducir el tema con este vídeo. Bueno, este vídeo es de Personas de la Utopía, que la Corrala de la Utopía no fue el ejemplo de una buena corrala de vecinas para afrontar la problemática, aunque luego les concedieron las viviendas, tenían problemas internos que no ejemplifican lo que es una corrala en sí. Que no se corte, que no le dé vergüenza de decir que debe. Y tú mandándote y no pudiendo contárselo a nadie, como a lo mejor en el grupo cuando nos reunimos, pues tú cuentas tu caso y ves las historias. Y que juntos podemos hacer muchas cosas, solo no nos escuchan. Solo no nos escuchan. Por esconder no está pasando muchas cosas. Por callarnos y no hablarlo, mucha gente se ve en la calle tiradita sin nada. La revolución de la hierbabuena, que es la llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que es que hasta eso hemos perdido, ¿no? Animar a la gente que esté en la misma situación porque se puede hacer y es necesario además hacerlo. Y seguiremos luchando, porque si a mí se me soluciona el problema y un compañero tiene, ahí me tendrá ayudándole. Es lo único que le pediría a todo el mundo, que nos apoyara, el que tiene y el que no tiene. Que nos ayude en todo lo posible que pueda, porque nosotros no estamos haciendo crímenes. Nosotros queremos una vivienda. Que alguna solución tendrá que ver para las personas que nos encontramos en la calle, para las personas que no pueden pagar un alquiler alto y para las personas de hipoteca, que estamos mucha gente. La corrala de vecinas consiste en bloques vacíos propiedades de bancos que pasan a ser ocupados por familias que han sido desahuciadas o que no pueden acceder a los altos precios de las viviendas. Y pasan a el tema de que el ayuntamiento, que preguntaba aquí el compañero, que debe proporcionar de ese derecho a la vivienda, pues en este caso las mismas personas son las que se proporcionan ese derecho a la vivienda a través de los bloques desahuciados o con construcciones de fraude y demás que ocupan estas personas. Sí. La ocupación de viviendas vacías pertenecientes a los bancos se trata de una acción social conjunta de personas en la que se focaliza la solidaridad popular de la sociedad civil. Por lo tanto, se da una respuesta colectiva de diferentes personas a necesidades compartidas, porque todo el mundo, venga del país que venga, tiene una necesidad de tener un techo, de tener una vivienda. La respuesta colectiva, la respuesta de los ciudadanos, la respuesta de las personas es lo único que puede satisfacer las necesidades. Entonces contamos con que diversas personas tienen los mismos problemas. En este punto se produce una paradoja de débiles y fuertes, en la que los débiles, las personas desahuciadas, las familias que van a desahuciar, los fuertes, la policía, los jueces, los banqueros, son capaces, las personas débiles, o sea, sin ningún poder, de hacerle frente a los grandes oligarcas, a los grandes ladrones y arrebatar un espacio público al poder económico, produciéndose un robustecimiento de la sociedad civil, los ciudadanos se hacen más fuertes en detrimento del poder económico y político hegemónico, el poder económico y político que nos gobierna. Es así como a través de estas acciones de ocupación de viviendas vacías de bancos se da una participación de las personas, una participación ciudadana, en la que empiezan a tomar decisiones en las que les afectan, a
asumen responsabilidades propias, ven una posibilidad de cambio a través de recursos existentes, además fomentando un desarrollo sostenible, que la ONU y está ahora con todas estas historias del desarrollo sostenible, no necesitan construir nueva vivienda, las viviendas están. Se produce una concienciación de las personas, son conscientes de la situación en la que viven, del mundo en el que viven y de cómo afrontar los problemas del mundo en el que viven, en la que se da una búsqueda común de soluciones entre todas las personas que tienen la problemática, fomentando así la equidad y la pertenencia a la comunidad. Se producen 3 tipos de empoderamiento. Un empoderamiento personalizador, en el que las personas son sujetos motores del cambio. Ellos mismos deciden su cambio. No necesitan que venga ningún partido político, ninguna ONG, nadie a decirle qué es lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Se produce un empoderamiento concientizador, en el que son conscientes de que a través de la unión entre ellos, de la organización para llevar a cabo acciones y la movilización popular, son capaces de conseguir lo que se propongan. Y un empoderamiento socializador, en el que se busca la equidad social. En este caso, en Las Corralas, por ejemplo, había pisos que tenían 3 habitaciones y pisos que tenían 1. Pues allí no se peleaban por yo quiero el piso de 3 habitaciones, no. Las familias que tenían menores eran las que se quedaban con los pisos con 3 habitaciones, y la persona que vivía sola se quedaba con una habitación, buscando la equidad, que no la igualdad. Es así como las personas, como he comentado, pasan a ser actores del medio que los rodea, no personas pasivas que se paran a ver las cosas, sino que actúan para darles cambio, dejando atrás visiones de inmovilismo y conformismo, en la que te quedas sentado en el sofá y ves la vida pasar. Además, a través de estas acciones, crean redes de apoyo entre ellos, entre los mismos vecinos, se conocen, se dan ayuda mutua para superar sus problemas, porque ahora mismo vivimos en una sociedad en la que, por ejemplo, yo ahora mismo en Salamanca vivo en un cuarto sin ascensor, y gracias a la simpleza de no tener ascensor, conozco a todos mis vecinos. Yo vivo con un compañero, un amigo mío, tenemos una persona mayor que vive en el segundo, de unos 70 y pico de años. A lo mejor si hubiéramos tenido, si le ayudamos para subir la compra, o hacemos otro tipo de acciones de ayuda mutua, y el hombre, la mujer siempre nos dice que si quiere cocinarnos algo, que se lo digamos sin ningún problema. El simple hecho de tener ascensor hace que tú no conozcas a tus propios vecinos y nos creen redes de apoyo de la gente que tienes más cercana. Es así como se rescatan principios colectivos y de comunidad, en la que las personas que tenemos necesidades compartidas buscamos resolverlas entre todos, mucho más fácil que resolverlas individualmente. Fomentando así que estas personas que han sido capaces de proporcionarse una vivienda a ellas mismas adquieren una capacidad autónoma y propia para afrontar otras problemáticas de su vida, ya sea en relaciones familiares, en relaciones de pareja, en lo que sea. Se ven más capaces y más autónomos de afrontar cualquier problemática. Mi estudio fue en la Corrala Malasaña de Málaga. Ellos mismos fueron los que, con ayuda de algunos voluntarios de un punto de vivienda, se autoorganizaron para ir a por las viviendas vacías. Tomaron fuerza como grupo, por lo que se produjo un empoderamiento de las personas, del grupo y del barrio en el que se instalaron. Pasaron de ser culpables de su situación, culpables de haber sido desahuciados, a adquirir una medida estructural que les hacía ver que es más importante las condiciones económicas y el precio de la vivienda que sus capacidades personales para poder disfrutar de este bien. Además, ocupando las viviendas vacías, aprovechan los recursos existentes dentro de la comunidad. No hace falta construir y destruir un poco más el mundo en el que vivimos, contando con los bloques vacíos de los bancos. Las personas que ocuparon viviendas vacías de bancos no esperan acciones asistencialistas ni paternalistas, ni de ONG ni de los servicios sociales, en cuanto a que les dicen de que se apuntaran a un número de demanda de vivienda social. En
en Sevilla, una de las personas a las que entrevisté estaba en la 25.004 o algo así en lista de demanda. Esta persona, en vez de quedarse sentada en el sofá esperando que pasaran 25.000 personas antes, 25.000 familias antes que ella, para poder optar a una vivienda social, cogió los derechos y los llevó a cabo. Además, estas personas no estaban acostumbradas a trabajar en comunidad ni a hablar de temas políticos. Cuando digo de temas políticos no me refiero a quién debe gobernar, si este partido político o el otro, esos son gilipolleces que puede hablar cualquier persona. Empiezan a hablar de temas como su barrio, cómo mejorar el barrio, el colegio, qué problemas tiene en el colegio, temas que nos afecten diariamente. Es así como comentado, o sea, adquieren esa autonomía para actuar en sus vidas en busca del bien colectivo y buscan un organismo social en el que las soluciones se den dentro del barrio, que no venga ninguna persona exterior ni ninguna institución exterior para decirles que tienen que solucionar. Por ejemplo, en Málaga, la Corrala que comentaba antes, la Corrala Malasaña, estaba ubicada en un barrio con un 80% de analfabetismo. Y en lo que se hace en la Corrala, había personas que ocuparon eran grados, o sea, licenciados, como se llamaba antes, en magisterio, y el bloque de viviendas en el que ellos estaban, abajo había unos locales. Y lo que hicieron fue que estas personas que eran maestros, se habían estudiado para ser maestros, empezaron a dar clases a personas de todas las edades dentro del barrio en el que vivían. O sea, no necesitaban que nadie de fuera les dijera qué es lo que iban a hacer. Ellos vieron el barrio, vieron cuál era la problemática y empezaron a intervenir, creando ese sentimiento de comunidad. Además, todas las personas que dejaron de ser analfabetas eran más fácil que no firmaran preferentes con la huella de tirar del dedo. Pasa pues. Es así como los valores de ayuda mutua y la autogestión en cuanto a la autoorganización para llevar a cabo estas acciones constituyen el motor de las personas y el motor del barrio. Lo más importante es que las riendas de la acción de ocupación la llevaban las propias personas que iban a beneficiarse de las viviendas. No llevaron ningún profesional ni ningún técnico, porque si no eso hubiera hecho que no perdurara en el tiempo. Porque si alguien externo hubiera promovido esta ocupación, hubiera pasado lo que pasó en la utopía, que había malos rollos entre las personas porque no se habían conocido, el mismo grupo. Cuando tú creas un grupo, si empiezan a haber conflictos porque hay gente de todo, hay gente que es mala gente, el mismo grupo echa a estas personas. Lo que pasó en la Corrala Malasaña es que ellos mismos se organizaron, había personas que eran muy conflictivas y que lo único que iban a hacer era tener conflictos dentro de las viviendas y ellas mismas fueron para afuera. Entonces, en el cambio social, la única manera, a día de hoy, por lo menos bajo mi opinión, de que perdure en el tiempo cualquier acción, es que las personas que van a disfrutar de esa acción sean las que la lleven a cabo. Que nadie de fuera les diga lo que tienen que hacer. Vamos a documentar la acción de las personas. Y además, la ocupación de viviendas vacías de bancos constituyó para ellas para todas las personas una participación reivindicativa social en la que buscaban justicia, libertad, equidad y felicidad. Y para que vivenciéis, porque aquí hemos terminado cómo una persona cambia a través de este tipo de acciones, voy a leer parte de una entrevista que hice a una mujer de 72 años para que seáis conscientes de lo que implicó en su vida. Bueno, o sea, lo primero que hice fue pedirle permiso para poder grabar el tema de la historia para luego transcribirlo y analizarlo en las diferentes entrevistas. Y ella me decía, lo único que no quiero que salga es mi nombre, porque mi marido me pegaba, se fue de casa, ya no sabe dónde estoy y no quiero que pueda encontrarme. Yo le preguntaba, ¿desde cuándo eres inquilina de esta corrala y por qué decidiste ocupar una vivienda vacía de bancos? Me decía, yo soy inquilina desde enero y decidí ocupar la casa porque después de estar casada 32 años, mi marido se ha marchado. Ha dejado de pagar
de hipoteca y el piso se lo ha quedado el banco. Me ha dejado con mis hijas y un nieto y no tengo dónde ir. No me puedo quedar en la calle con mis hijas. Yo le pregunté, ¿cómo te has sentido tratada por los trabajadores sociales? Me respondió, mi hija no vivía en España, vino embarazada y fue a pedir ayuda a los servicios sociales. Pero le dijeron que como no tenía casa, no tenía sueldo, que se fuera y no pidiera nada porque le podían quitar a su bebé. Le pregunté, ¿qué significa para ti pertenecer a la Corrala? ¿Cómo es el día a día? Ella me dijo, el día a día en la Corrala es muy bueno, a mí me ha cambiado la vida. Tengo que decirte que al principio de que mi marido se fuera yo lloré mucho. Lo pasaba muy mal, tomaba muchas pastillas para los nervios, algo que se unía con el desahucio que íbamos a sufrir y desde que estoy en la Corrala estoy muy bien. Aquí he salido de todo, somos una familia. Cuando uno no tiene, tiene el otro. Le pregunté, ¿la experiencia que estáis viviendo en las Corralas, como una forma de autoorganizaros y tomar fuerza como grupo para recuperar una vivienda vacía en la que podéis vivir? ¿Crees que podría ser esto una forma de afrontar el problema de la vivienda? Me dijo, sí. Como no apliquen con nosotros el artículo 47, el artículo nos lo vamos a aplicar nosotros. Y es lo que estamos haciendo. Que quede bien claro que mientras que haya un banco que tenga un bloque cerrado y no dé facilidades, nosotras lo vamos a ocupar. Le pregunté, ¿en qué ha cambiado tu vida y la de los que te rodean tras decidir ocupar la vivienda? ¿Hubo un antes y un después de ocupar? Y ella me respondió, sí, ha cambiado mi vida. Estoy muy contenta porque duermo todas las noches sin pastillas. Yo aquí en la Corrala me encuentro muy bien. Tengo una familia dentro de la casa y tengo una familia en todas las casas de mi portal y estoy muy contenta. Tengo muchas cuerdas para tirar hacia adelante y animar a toda la gente a que no se quede en la calle. Que vean que no nos vamos a dejar acobardar ni pegar, como hace la policía. La policía maltrata a las personas. Y yo no sé si tendrán los trabajos blindados y las hipotecas tendrán algún seguro de que si los echan les pagan la casa, porque ellos están con el mismo riesgo que nosotros de ser desuciadas. Yo no sé cómo, sabiendo que mañana se pueden ver en la misma situación, o sus hijos, que no son policías, se pueden encontrar así, cómo actúan con esa sangre fría. Pero no importa. Nosotras, cuanto más se crezcan, nosotras creceremos más, porque nosotros creceremos por la situación y la necesidad, y podemos demostrarles que ya no tenemos miedo. Y eso es todo.